Nikki, primero que nada, muchísimas gracias por estar acá, por ser parte de Día Cero. Y para ponerte en contexto un poco a vos y a la gente que nos esté mirando, Día Cero busca llevar a los invitados e invitadas a ese momento en el que todo comenzó a través de un objeto. Así que si querés mostrarnos qué trajiste y contarnos cuál fue tu Día Cero. Dale, excelente. Bueno, gracias por la invitación. Y este es mi objeto. Yo sé que va a llamar la atención, porque si alguien está mirando y no me conoce, no soy futbolista. Me gustaría hacerlo, pero no lo soy. Ni siquiera te diría que juego bien al fútbol, tampoco. Pero lo traje un poco como símbolo porque también supongo que una pregunta cuando alguien viene y piensa en su día cero es ¿hasta qué tan atrás voy? Tal cual. ¿No? Claro, porque yo a veces abierto, es un Día Cero, pero no hace falta que sea tipo una ecografía. Claro, claro. Yo decía, ¿qué pongo? Porque si es más lo que me define desde mi lado de por mi activismo en Jóvenes por el Clima, hubiesen traído un cartel, por ejemplo, mi primer cartel. Casi iba a traer eso, pero dije, en realidad siento que hay algo más interno mío y de donde yo también me empecé a interesar por ver el mundo con unos ojos más curiosos y también por querer que el mundo sea mejor de lo que entiendo que soy o que me produce que soy. Y traje el botín en realidad porque algo que siempre me identificó desde chiquita, yo desde los 8 años hasta los 18 iba a como si fuese unos scouts, pero judíos. Es muy difícil de explicar, pero básicamente es eso. Y me acostumbré, lo di totalmente por sentado, pero desde los 8 a los 18 yo crecí jugando en grupos. Yo tenía como mi grupo que era de mi edad, que íbamos todos los años pasando, digamos, con diferentes como coordinadores que nos hacían juegos. Y es algo que para mí me marcó un montón. Primero, el valor del juego, o sea, de jugar. Y traje el botín, porque si bien de chica no jugaba al fútbol, porque no nos dicen que tenemos que jugar al fútbol y nos arruinan, nos sacan años de vida a las mujeres, pero cuando lo descubrí, más a los 19 creo que fue, es el espacio que encuentro justamente para encontrar a esa Nikki que juega y se distrae de todo. Y además porque creo que lo que hago, tanto en la parte más de comunicación y en la parte educativa, siempre hay algo del juego que está presente, como no olvidarme de que para aprender o para cambiar las cosas también se tiene que hacer un poco a través del juego porque es una forma de aprender y que te quede mucho más. Así que lo traje un poco por eso, yendo un poco tal vez más para atrás. Me gusta, me gusta, Por me eso gusta la dije que vuelta. era inesperado. Pero bueno, fue como lo primero que se me vino a la cabeza. Si no, podía traer un juego de chiquita. Pero bueno, así es que esta fue mi elección. Me encanta. ¿Sentís un poco que esto que contás, si querés dejarlo acá si no te molesta, Dale. esta elección de tu objeto para el día cero es un poco como lo que necesitas para por ahí? Vos haces un laburo que capaz te lleva mucho desgaste mental, me imagino, aparte, no sé si físico, pero es tu escapatoria por ahí cuando las cosas se ponen medias complicadas. Sí, no sé si mi escapatoria, yo suelo jugar así los domingos con amigas, muy Bien, tranqui, bien, bien. pero sí es como de los espacios que más encuentro que me olvido de absolutamente todo, ¿viste? Como que hay algo re valioso de que por una hora lo más importante es que la pelota entre en el arco. Claro, Fin. me O sea, encanta. no hay algo más importante y creo que hay algo de poder olvidarse de todo y estar un ratito ahí, que está bueno y que además incluso te sirve hacer las otras cosas mejor, como que encuentro en ese espacio como algo súper valioso, o más allá de fútbol puntualmente, como de cualquier juntada con amigos o actividad que hago que me guste, como por fuera bueno, estar pensando en mi día a día, ¿no? Claro. Bueno, y si vamos ahora a tu otra parte, digamos, a nivel de activismo, ¿cómo comienza esa Nikki de preocuparse por cuestiones climáticas, por el ambientalismo? ¿Cómo fue todo ese crecimiento? Bueno, yo no es que era una nena, así viste, que le encantan las arañas de chiquita, que está clarísimo que le interesa todo eso. Yo sí siempre fui muy inquieta y de hacer muchos proyectos, o sea, en la secundaria, viste, están todos los proyectos que había, más así solidarios. Bueno, como te contaba, estaba como en este como programa de líderes, como scouts judíos, así como hacía millones de cosas, siempre era la que estaba en mil cosas. Y sí, siempre me tocaba mucho el hecho más del lado social y de los derechos humanos. Y cuando tenía 18 recién había terminado la secundaria, y me cruzo en Instagram, literalmente, con un video de Greta, Ahí va. Greta Thunberg, que en su momento, o sea, en 2018, recién estaba empezando a manifestarse en frente de su parlamento y estaba convocando para la primera marcha internacional liderada por la juventud en febrero de 2019, en marzo, perdón, de 2019. Y yo ahí con unos amigos de la secundaria empezamos a decir como, che, ¿qué onda que como que eso se está haciendo en Europa, pero acá nada? Ujú. Obviamente que había personas que ya hacían algo, pero no sé, yo no, que me sentía involucrada en diferentes temáticas.
o que había crecido con el Ni Una Menos y yendo a movilizaciones, pero nunca había como escuchado No, hablar y del menos tema. capaz de esa temática, temáticas ambientales, capaz acá en ese entonces no era lo que Claro, más, bueno, de hecho al día de hoy tampoco es algo que sí, vos digas, sí. prendés un televisor y tenés algo, alguien No, hablando del tema. totalmente, totalmente. Pero bueno, fue como más hasta te diría bronca de decir como, che, yo quiero saber eso. O sea, porque hay gente de mi edad que por vivir en otro lado del mundo tiene información que yo no tengo. Entonces fue como un poco por esa, hasta te diría, curiosidad que me llevó a empezar a buscar, a buscar información y empezar a entender que justamente el cambio climático no era la imagen del oso polar que se derrite, que también es eso, pero no es a mí lo que me convoca ni lo que me preocupa. Sobre todo, sino justamente entender que el cambio climático es lo que respiramos, lo que comemos, que está mucho más en nuestro día a día, que es lo que pasó en Bahía Blanca, que es lo que pasó en las inundaciones en el sur de Brasil hace unos meses, digo, como los incendios que ya nos acostumbramos a la Patagonia, son un montón de cosas que en realidad son mucho más cotidianas y mucho más de nuestro día a día y justamente vinculada con nuestra calidad de vida. Y eso me fue abriendo un montón de caminos, porque eso también me llevó a ver el mundo que nos rodea de manera diferente y entender el valor que tiene, que si hoy tenemos la vida que tenemos es gracias a tener los glaciares que tenemos porque nos dan agua dulce y regula la temperatura y los bosques y los humedales, bueno, y empezar a conocer y también como enamorarme mucho más de entenderlo y de apreciar justamente como la naturaleza en la que vivimos. Claro, ¿qué edad tenías vos cuando viste ese primer reclamo de Greta que dijiste, che, ¿por qué esto no se está contando acá en Argentina? 18. 18 Y años. ahí empezó como una locura, porque vimos eso, dijimos, bueno, creemos un grupo de WhatsApp, bueno, jóvenes por el clima, dale, sí. ¿Esto que decís con tus compañeros de secundario? ¿Quiénes eran Eh, los que se sumaban ahí? Eyal, Bruno, que son los primeros que habían tenido como la idea, habían creado el grupo de WhatsApp, Gastón y Mercedes. Y después Bien, había más gente, bien, bien, pero bien. para ahí como los 5 que más arrancamos. Después hay muchos que se terminaron yendo, nosotros seguimos, la mayoría hasta el día de hoy. Pero bueno, como eso fue una locura, porque nosotros empezamos, se empezaron a sumar mucha gente, creamos un Instagram, a los 2 días 10.000 seguidores, ¿viste? Como que era una locura, parecía que no es que a nadie le importaba, sino que tampoco tal vez había como alguna organización joven en ese momento empujando. Hicimos la primera movilización, claramente nadie tenía experiencia en cómo se hace una movilización, 5.000 personas autoconvocadas, que también es difícil el hecho de gente que iba con su cartel, viste, Claro. como que se genera algo muy loco. Y ese año fue demencial, o sea, desde, bueno, hacer movilizaciones, pero después de 100.000 personas, hasta que era un año electoral. Entonces nos llamaban de todos los partidos políticos. Claro. En ese momento no era controversial hablar de cambio climático. Entonces todos querían hablar de cambio climático. Se hablaba mucho del voto joven, del voto verde en Europa, qué sé yo, nos llamaban. De repente conocíamos, nos reuníamos con ellos, logramos que se apruebe la ley de cambio climático ese año. Yo viajé a la cumbre de cambio climático de la ONU, que después uno creo que como mecanismo de defensa se va acostumbrando, porque después pude viajar a 5 cumbres más de cambio climático de ONU y son un espacio súper valioso, pero ya no me genera lo que me generaba antes. Pero ese primer año era, viste, todo muy fuerte, o sea, yo era muy chiquita y pasó como todo muy rápido. Fue como realmente una locura y eso empezar siendo 5, 10 a 200, que Claro. en definitiva eso es lo más difícil, viste, como qué sé yo, dar una entrevista, no sé, no es tan difícil, pero Sí, liderar convocar un gente, movimiento de convocar 200 gente, personas tal es cual. una locura. Sí, sí, sí. Y sobre todo eso cuando no es que estaba todo replanificado, como te dicen, bueno, tenés que pensar la misión, la visión, la no sé qué. No, o sea, era hacer, hacer, Sí, hacer. sí. Y en el hacer encontrar esas cosas muchas veces Ujú. con las herramientas que teníamos. Pero por eso para mí Jóvenes por el Clima es como una escuela. Bien, Literal, claro. fue mi escuela. O sea, lo sigue siendo hoy en día. Pero porque es donde aprendí de todo. ¿En qué momento te diste cuenta que Jóvenes por el Clima podía ser algo más que un grupo de personas que por ahí se preocupan por cuestiones ambientales? ¿Cuándo viste, o sea, hubo un momento en el que vos dijiste, che, esto es algo un poco más grande de lo que por ahí pensamos en un primer momento? Mm, Creo que fue, mira, lo primero que se me vino a la cabeza fue cuando logramos que se apruebe la ley de cambio climático, que fue en noviembre del 2019, o sea, unos meses después de haber empezado, porque entendí que lo que podíamos hacer y decir se podía transformar a, bueno, una política pública, una ley, y que por ende eso se podía transformar en cambiarle la realidad a alguien. Como cuando entendí eso, fue como, ah, ok, o sea, es realmente importante lo que podemos hacer. Y después creo que hay algo incluso menos
grandilocuente, pero que a veces termina siendo más valioso, que es a las personas que te encontrás y que te dicen, por ver algo que pusieron ustedes, no sé, en Instagram, me cambió la forma de ver las cosas, empecé a trabajar de esto, como esas pequeñas cosas que le van contando que también son lo que más te llenan, ¿viste? Porque a veces pasa que incluso, no sé, hiciste que se aprueben 3 leyes, pero esas leyes a veces no se cumplen, Sí, muchas veces. tal cual. Entonces, como también poder ver en la realidad de esos cambios, a veces hasta es más significativo. ¿Cómo laburás? A mí me pasa mucho que yo también consumo mucho el contenido que vos haces y lo que Ay, qué hace alguien en bueno. Jóvenes por el Clima. Eh, Me pasa mucho que por ahí charlando en grupos de amigos, viste, como que la gente entiende el problema, pero es como que no termina de calar, viste, como la idea. ¿Cómo lo laburás a eso? ¿O qué te genera a vos, viste, como si hay alguna forma de comunicarlo de otra manera o cómo hacer para que el mensaje de alguna manera entre, viste, porque todo el mundo es consciente del cambio climático. Bueno, quiero creer, espero. Ahora entonces. Ahora capaz lo dudo un poco más. Pero, ¿viste cómo hacer para que el mensaje realmente llegue a la conciencia de las personas? Bueno, o sea, obviamente la receta no la tengo. Creo que hay algo de poder justamente hablarlo más desde lo cotidiano, que es importante, y no desde lo cotidiano de reciclar en tu casa, que también digo es parte, pero no desde lo cotidiano de entender la importancia, no sé, para Argentina desde el lado económico. ¿Cuánta plata estás perdiendo? No sé, cuando fue lo de Bahía Blanca, ¿cuánta plata perdiste? Y plata se traduce en casas de personas. Si vos lo hubieses evitado, porque había muchas proyecciones al respecto, que es lo que se llama más adaptación al cambio climático, o sea, tener la infraestructura para cuando pasa un evento extremo así, justamente poder enfrentarlo mejor. Bueno, eso es súper importante en un país como Argentina, por ejemplo. Entonces, no solo enfocarse en cosas abstractas, sino justamente en, bueno, el incendio, bueno, por qué el cambio climático está relacionado con el incendio. Pero también creo que hay algo que me di cuenta con el tiempo, de que cuando solemos hablar de estos temas, siempre es lo negativo. O sea, a mí me pasa, cuando más me llaman a medios de comunicación a hablar de tema, es cuando hay un incendio, cuando Claro, está el dengue, cuando hay una ola de calor, que tiene sentido, porque es en esos momentos donde, bueno, es noticia en es algún lo que marca la punto. agenda, claro, Claro, tal cual. y digo, lo súper entiendo la lógica de los medios de comunicación, pero me parece que no hay que olvidarnos de también hablar del lado positivo que trae. Y con positivo me refiero a sentarnos a pensar, bueno, che, una ciudad del futuro que esté re buena, tiene que tener más espacios verdes, porque eso mejora la calidad de vida y un mejor transporte y más seguro. Y eso no te estoy hablando solo de la parte del incendio y lo malo, sino justamente de lo que podemos construir para vivir mejor, no solo incluso dejar el mundo como está. Y creo que hay algo valioso en eso, ¿viste? Porque la gente también quiere dedicar su tiempo o imaginarse cosas mejores, no todo el tiempo catastróficas, Claro. o dar por sentado. Y después creo que hay algo que con el tiempo, cada vez que hablamos más del tema, hay algo como hasta implícito de, bueno, ya está, como un poco el futuro está dado, ¿no? Y no Claro. podemos hacer nada, y el futuro está dado, y bueno, tendremos más incendios, tendremos más olas de calor, ya está, es parte de lo que uno se imagina, incluso en el presente. Lamentablemente, yo ya no me sorprendo cuando hay un incendio en la Patagonia. Mm. Es parte de lo que pasa en enero, febrero. No, aparte es algo como que pasa, se soluciona Claro, y están todos pasó, ¿me con eso y entendés? pasó, total, pero hay algo como que el humano se acostumbra, como que es Sí. así, ¿viste? Entonces creo que hay algo como de ver las dos cosas. Y a mí en lo particular, también sobre todo en el último tiempo, siempre me gusta, por mi personalidad igual, como poder comunicarlo, no solo claramente con la seriedad que requiere y con la información que requiere, pero también mientras más distendida y a través del entretenimiento pueda ser, para mí es lo mejor, porque si no también te quedas muy corto y justamente no puedes expandir a gente que a priori tal vez no le interesa escuchar sobre el tema. Entonces me parece que hablarlo de diferentes ángulos siempre está bueno. Mm. Hace un ratito lo mencionaste, esto, bueno, lo charlábamos también, esto de que no es un tema mainstream que nosotros podemos prender o ver, mismo hasta en redes sociales, a veces pasa si tu algoritmo no es sobre eso, capaz ni te aparece. Eh, ¿Crees que de alguna forma o algún cambio, no sé, a nivel comunicacional o que por ahí los medios lo puedan tratar, que haga que esto se vea un poco más, estas problemáticas? Sí, bueno, en un momento había pasado, o sea, en 2019 fue como el boom. Entonces, 2019-2020, muchos medios de comunicación empezaron a tener un columnista más especializado sobre temas ambientales, naturaleza y demás. Y después yo creo que bajó un poco, bastante. Creo que ahora, en el último tiempo, volvió a subir, porque hay algo de que sea
controversial, lamentable, o sea, empezar a dudar si es verdad o no, por ejemplo, el cambio climático, que igual no es el único tema, pero como para nombrarlo, hizo que vuelva a ser agenda, porque vuelve a ser algo que, bueno, la gente quiere debatir. Obviamente que en este caso no está bueno, pues es una discusión de los años 70, o sea, posta Claro. que es irte... Viejísimo. Sí, es vintage en esa discusión, pero ok, me parece que terminó generando eso. Y para mí eso está re bueno. Y no solo enfocarlo desde, de nuevo, que sea la persona que va a hablar cuando uno habla de calor, sino también de, para mí lo más valioso es poder contar en el mundo en el que vivimos. Yo ahora estoy en un proyecto que viajamos a diferentes lugares de Argentina a contar el rol ecosistémico que tienen los glaciares. Y todo el mundo o conoce el glaciar Perito Moreno o tuvo la posibilidad de ir. Y es hermoso, pero además de hermoso, regula la temperatura del planeta y nos da agua dulce. O sea, tenemos agua dulce y básicamente podemos vivir gracias a que tenemos glaciares que guardan el 70% del agua dulce a nivel mundial. Y cuando yo te cuento eso, probablemente pues digas, no, pará, hay que cuidar a los glaciares, porque sentís una conexión mayor. Y nos pasa, me parece, que al vivir la mayoría de los argentinos del mundo, pero en Argentina como un 90% vive en grandes urbes, que estamos muy desconectados Tal de esa cual. naturaleza, ¿viste? Entonces, por más que la veamos, por más que tal vez fuimos de vacaciones al glaciar, pero tal vez nunca vimos un bosque, no sabemos lo que es un humedal, no sabemos lo que es una torbera, que es un ecosistema increíble de Tierra del Fuego. Entonces me parece que hay algo súper valioso en poder contar qué son esos lugares, porque hay algo de que uno no defiende, no le importa lo que no conoce. Y la verdad que cuando vives en una ciudad, muchas veces esos lugares te quedan lejos. Me parece que hay algo que los medios de comunicación pueden hacer. Primero que es, de nuevo, no hablar de estos temas solo cuando es una noticia mala, sino poder contar cosas más de ecología, que además están mucho en nuestro día a día. Por ejemplo, no sé, los árboles, yo últimamente estuve mucho con este tema, pero los árboles que tenemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El famoso plátano, que a mí Sí, me da sí, una sí, alergia sí. tremenda. Que todo el mundo está puteándolos Claro, ahora. bueno, los trajo Sarmiento. Y poder. ¿Sabes cómo te hago una columna? Bueno, yo soy columnista en CNN y hice una columna de eso, pero columna sobre, bueno, Sarmiento trajo los plátanos. Y tenés un debate ahí, porque Claro. yo soy re alérgica a los plátanos, ¿eh? Pero a su vez te dan sombra. Y son de los árboles que más sombra te dan. Y cuando vos cada verano tenés más ola de calor, necesitas que te den Da sombra. sombra, tal cual. Entonces ahí hay un debate que es súper cotidiano. O sea, todos estamos indignados o nos pasa algo con el plátano. Y es una forma de hablar de ese tema de una forma súper diferente. O, no sé, el jacarandá. ¿Quién trajo el jacarandá? O, no sé, los grandes parques de la mayoría de las grandes ciudades de Argentina, que los diseñó Carlos Tais hace 100 años, el mismo. Entonces tenés los bosques de Palermo, el Parque Independencia, digo, un montón de parques a lo largo de Argentina. A lo que ves que hay un montón de formas de hablar de este tema que no es el incendio, el cambio climático, aumentó 1,5 la temperatura. Eso es parte, pero no es lo único para hablar del tema. Para mí es súper interesante, porque en definitiva es la Lo que historia del vemos todos los mundo. días, aparte. Es algo que Lo que vemos vemos todos todo los el días tiempo. y la historia del mundo. O sea, ¿a quién no le... Bueno, puede ser que haya personas que no, pero ¿a quién no le gusta como entender, sé, cómo llegamos los humanos hasta acá? Tal cual. Que somos así en comparación a toda la historia que tenemos. Y hay un montón de datos, de historias que yo siento que fui naturalizando en estos años, como viste, cosas que uno lee o muchas veces hablo con personas que saben mucho de esos temas más que yo saberlos así en profundidad. Y hace poco como me di cuenta, che, está bueno contarlos más, pues son cosas que tal vez damos por sentadas, pero que en definitiva para mí es la mejor forma de comunicar de esto, por lo menos lo que a mí más me divierte consumir y también hacer. Tal cual. Vos, una persona que ha hecho mucho por comunicar todas estas cuestiones que mencionás, ¿qué te pasa cuando empezás a escuchar discursos de, bueno, en este caso, Milei, Trump, que niegan esto? Con tanto camino recorrido y tantas cosas logradas, ¿viste? Como volver para atrás, ¿qué te genera? O sea, siento que lo que se puede traspolar a cualquier ámbito. Cualquier militante feminista puede pensar lo Sí, mismo, sí. de decir, ¿por qué tenemos que volver a esto? En tu caso, ¿cómo es? No, o sea, creo que lo frustrante es, primero, en serio, que es una discusión vieja, como que decís, posta, no podemos vivir lo mismo que en los años 70, ya está saldadísimo, como que no es algo que te digo, no, la verdad, que tienen un punto. Y me cuesta creer, digo, claramente hay algo de las personas que lo siguen, que no te vas a poner a leer papers científicos, pero sobre todo de las personas que lo lideran, como Trump y Milley, que no hay algo de bueno, inocencia ni que hablar, pero digo, de no saber la información, pues son muy fáciles de combatir como los argumentos que usan, ¿viste? Como que lo primero que te dicen es, ah, no, pero el clima cambió siempre a lo largo de la historia.
Y sí, obvio, hubo glaciaciones, siempre el clima cambió. Pero ahora lo que está pasando es que si vos ves el gráfico de cómo fue cambiando la temperatura, ponele que iba como así y ahora sube tipo, para arriba, Claro. que claramente tiene que ver con la actividad humana a partir de la revolución industrial. Entonces es muy fácil, ¿viste? Como ni siquiera tenés que entender de física o de climatología para No, poder experto en entender. entender, claro. Claro. Entonces, como que ahí lo frustrante es, en vez de justamente estar poniendo tu tiempo para avanzar, es como estás poniendo tu tiempo para no ir para atrás, para que no modifique la ley de glaciares o la ley de bosques. Pero la realidad también es que, más allá de que claramente hay un descuido a que las leyes que tenemos no se están cumpliendo como deberían y demás, a diferencia de Estados Unidos, Argentina no puede hacer lo que quiere. Porque, por ejemplo, para estar en la OCDE, como quiere estar, tenés que estar en el Acuerdo de París, que es como el acuerdo más importante de cambio climático. Y si bien Milei como coquetea con salir del Acuerdo de París, no puede. O sea, cuando dijo que en un momento tal vez lo hacía, había un rumor, se dice que Macron lo llamó y le dijo, mira, querido, te tenés que quedar acá, porque justamente no sos Estados Unidos, ¿entendés? Como que hay algo de... Entonces, como que hay algo, o la ley de bosque es lo mismo. Ahora la Unión Europea tiene una medida que se va a implementar en unos meses de que no aceptan productos que no tengan como un sello libre de deforestación. Entonces, aunque vos no te importe la ley de bosques que hay en Argentina, la tenés que cumplir para poder seguir comercializando con la Unión Europea. Está mucho más conectado con lo económico de lo que uno piensa. Y creo que también está bueno como entenderlo desde ese lado. Y después, qué sé yo, aprovechar para seguir hablando del tema y seguir instalándolo, como no quedarse solo en ese como enojo o frustración, porque si no te Sí, paraliza. perdés aparte. Total. Hablando de maneras de comunicar, creo que con la aparición de redes sociales ayudó mucho, ¿no? A poder mostrar estas temáticas que no se ven en medios tradicionales. ¿Sentís que es una de las ventajas por ahí que tienen las redes sociales hoy en día? Sí, re. Bueno, a Jóvenes por el Clima fue fundamental. O sea, como te decía, nosotros creamos un Instagram y a los 2, 3 días tenía 10.000 seguidores, como creció muy rápido y hoy en día también es nuestra forma de justamente comunicar lo que queremos comunicar sin tener que esperar a que alguien nos llame de algún medio tradicional para decirlo, que obviamente que también suma un montón y es complementario, pero de todas formas, creo que a veces es difícil, igual las redes sociales, yo tengo mis días, como todos creo. Estaba viendo justo el nuevo documental de Ofelia Fernández, Sí, que es buenísimo, sobre, lo vi. buenísimo, sobre Muy redes bueno. sociales, lo súper recomiendo. O sea, creo que nos arruinaron bastante la vida. Tienen su lado positivo, justamente esto, ¿no? De como que poder comunicar, pero también hay sobreinformación, uno está muy pendiente como, no sé, de métricas, de cosas que no tienen sentido y que hacen que, no sé, nos afecte un montón, pero bueno, sacando como ese lado de las redes sociales creo que son importantes. A veces pasa igual que también por cómo por cómo la gente consume, porque el algoritmo en definitiva es cómo la gente consume. Hay algo que es difícil hablar a veces de estos temas en un algoritmo que te premia más bailar así, qué sé yo, ¿entendés? Como algo más, Un tren de TikTok. claro, algo un poco más superficial. Y vos como, Claro, bueno, claro. Ahora que vas a hablar de cuestiones climáticas bailando un tren claro, de TikTok claro, para que viste, como agarre. que, bueno, ¿cómo hago para competir con eso y con la atención de las personas que, no sé, un minuto, que no sé qué, que No, los sí, que primeros tres tenés que agarrar segundos? rápido la atención. Sí, Sí, con sí, todas las sí. veces que yo las tomo, las uso y digo, soy parte de eso. Pero bueno, no niego que también es difícil a veces, ¿no? Y que muchas veces también es frustrante, como decís, tipo, che, hice un contenido que para mí la calidad es tremenda en comparación a, no sé, boludeces que ves en redes sociales, pero después el algoritmo no se lo muestra a nadie, ¿viste? Decís como, Claro, dale, dale. claro, claro. ¿Cómo, Pero bueno, sucede. Sí, es una realidad. Nos pasa a todos, creo Sí, yo. sí, sí. ¿Cómo lidias con esa frustración? Decís, tipo, bueno, ¿sabes qué? No hago, tipo, te agarran momentos de decir, bueno, no hago nada. Como no sé si, si soltar de alguna manera, ¿viste? De Ujú. decir, che, bueno, si no funciona no lo hago más. O decís, no, bueno, no me importa el resultado, quiero comunicar esto y que esto esté, por lo menos que le llegue, no sé, a la cantidad de personas que sea. Bueno, es una buena pregunta. Creo que va variando. A mí me pasó que por mucho tiempo yo no es que creaba contenido para redes sociales, no le dedicaba tiempo. Publicaba más cosas que hacía por fuera y las publicaba en Instagram. O hacía columnas más radiales, ponele, y las ponía en Instagram cuando estaba, por ejemplo, en Futurock hace unos años. Y fue recién hace 6, 7 meses que le empecé a dedicar más tiempo a decir como, bueno, voy a tratar de subir por lo menos un video por semana, que ni siquiera es mucho, ahora estoy subiendo un poco más, pero
Como que no es que es en teoría lo que se tiene que subir, pero bueno, también es mucho tiempo de estar haciéndolo sola. Entonces, como viste, yo el guión, la idea, edito Todo. todo y te consumo un montón de tiempo. Claramente, a ver, es frustrante si vos le dedicas mucho tiempo a algo y que además genuinamente pensás que está bueno, que después le vaya mal. Y estaría mintiendo si digo como que eso no me afecta, porque me afecta y además hay algo de cómo cambió la forma de consumir las redes, que antes vos tenías X cantidades de las personas que te seguían, le mostrabas a esas personas tu contenido y a mí me pasaba que, no sé, tenía como un mínimo de gente que veía mis cosas, que es mucho más alto de lo que me pasa hoy cuando cambió ese algoritmo. Que creo que, bueno, qué sé yo, es tiempo y de, no sé, volver a entender como otra lógica de las redes y amigarse con que me guste o no, yo soy muy autoexigente con todo en mi vida y no puedo esperar que cada video sea, viste, como le vaya increíble y esté increíble y esté perfecto, porque lamentablemente se premia más a veces la cantidad en redes sociales, que no es algo que yo voy a negociar, porque yo quiero que todo lo que haga me parezca que esté bueno, sino Claro. como que, no sé, hago otra cosa para hacer algo que no me parece que esté bueno, la verdad. Pero bueno, como creo que es un poco de eso y tratar de no estar tan pendiente a como esas métricas y demás, ¿no? Como pensar que vale la pena en sí mismo, porque además yo lo hago porque me divierte No, me parece porque también. tu mensaje es importante, de alguna Claro, manera digo, también. me parece importante lo que estoy diciendo y me divierte el proceso, como que no es que, viste, me parece una tortura y encima le va mal. Entonces, como tratar de enfocarme como, bueno, tranca, y creo que, y eso, y no enfocarme solo en eso. O sea, de hecho, o sea, a mí me pasa que tal vez puedo estar re frustrada y hoy me pasó que antes vine a un evento que dos chicas me dijeron, me encanta lo que haces, qué sé yo, y la verdad que eso te llena un montón. Porque si no, viste, a veces decís como, no nadie está viendo esto, como qué bajón. Pero bueno, saber que esas personas que están del otro lado existen, están, te agradecen, no sé, Sí, te obvio. piden una foto, como que Igual, eso es re lindo. sí, sí, y que también quedarte con eso, para mí es la parte más difícil, ¿no? Porque yo siempre lo digo, siento que es como una marea, ¿viste? Que va para un lado y si vos te quedás, te sentís como que no estás yendo hacia donde va todo el mundo de alguna manera y eso te genera una ansiedad terrible. Y esto que hablabas vos recién de sentirte frustrada porque tu laburo no se ve como vos quisieras que se vea, ¿me entendés? Total, Eh, total, total. Sí, y ver las redes, por lo menos en mi caso, a mí disfruto hacer contenido para redes sociales. A mí el hecho de contar algo complejo en fácil, en criollo, me divierte, tipo, me parece un buen desafío siempre para tener y es algo como que quiero seguir haciendo. Pero, o sea, a mí, por ejemplo, este formato me parece mucho más significativo y quieras o no, en el mundo de hoy también las redes te abren puertas a hacer ese tipo de cosas. Entonces, como también yo lo veo como, o sea, a un punto es un fin en sí mismo, porque también me parece que está bueno como medio para difundir cosas, pero también como puertas que te puedan abrir para otras cosas que me parecen más profundas que tal vez lo que vos puedes decir en un video de un minuto, ¿no? Ujú. Recién contabas hace un ratito que tuviste la posibilidad de estar en cumbres internacionales. ¿Qué experiencias te dejan esos espacios? Uy, es un sub y baja de emociones. O sea, a ver, tiene la parte increíble que, qué sé yo, te cruzas a Biden en el pasillo, a Trump ahora ya no, bueno, va, y es una locura, ¿viste? Es como, ¿qué? Y después está tú, bueno, en esa cumbre que fue en 2021, que fue en Glasgow, fue como la que más media, la que más prensa tuvo y fue mucha gente, fue como la que, así como el tope. Estaba Biden por ahí, salía Alberto que acababa de dar no sé qué, y vos tipo podías entrevistar a Alberto, como que se juntan muchas personas o, no sé, yo puedo entrevistar a Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de Naciones Unidas, como junta como a muchas personas y una adrenalina de estar en ese lugar donde suceden, o uno piensa que suceden cosas, que es muy fuerte. Después, con los años, eso va bajando y también te das cuenta que, digo, sí, son lugares importantes porque para mí es re importante que haya cooperación internacional y que los países se pongan de acuerdo para decir, vamos para allá. Pues sin ese espacio sería imposible enfrentar el cambio climático, por ejemplo. Pero no es el lugar más importante. ¿Por qué? Porque ellos pueden acordar un montón de cosas, pero por cómo es la política y el derecho internacional, no es que, viste, después si Estados Unidos incumple, vos le puedes ir a decir, no, Estados Unidos tenés que cumplir o te demando. Como que es mucho más complejo que eso y hay mucho de la soberanía de cada país en estas cosas que son, por más que no son voluntarias, los hechos terminan un poco siéndolo. Entonces, como es un espacio re importante, sí, me parece mucho más importante que cada país en lo local
cumpla sus legislaciones y haga, digamos, como las acciones que tengan que tomar, que esos espacios. Igual es un buen espacio para estar. Yo me he hecho un montón de amigos, he conocido gente que me abrió un montón de oportunidades, de espacios. También es un lugar donde puedes escuchar a gente muy capa hablando del tema, como que es un lugar increíble, pero como lo bajé un poco de donde capaz cuando tenía 18 años y decía, hola, ONU, como, Claro, sí, qué sé yo, claro. no ¿Hasta sé. dónde llegué con tus reclamos, ¿no? Digamos, Sí, o ¿hasta dónde sea, se puede llegar? sí, sí, también me pasó a mí que a los 18 tal vez ya tuve esa experiencia, como que ya en un punto, viste que pasa mucho que uno tal vez se recibe, qué sé yo, empieza como el mundo laboral y se frustra, decís como, no es lo que esperaba, como en tu primera experiencia, y a mí también desde muy chiquita, tal vez a los 15 yo idealizaba la ONU y esos espacios, y ahora te digo, ni a palos trabajaría ahí, como que, viste, como tener esa experiencia fuerte desde chiquita, pero también saber que sí y que no, pero también que sí, o Claro. sea, no sé, toda la parte más de comunicación, yo de chiquita no lo esperaba, como que no era lo que yo quería hacer ni nada. Y me pasó que me ofrecieron ser columnista en un programa y dije, che, qué divertido que es esto, me gusta. Me gustaba como esa como comunicación con las personas que escuchaban y demás. Y eso me fue abriendo otras puertas que hoy en día es lo que más disfruto de hacer. Claro. Entonces como hay cosas inesperadas que también van sucediendo. Niki, ya para ir terminando, nosotros siempre para cerrar el programa hacemos una pregunta que es un día cero alternativo, que es medio un plan B, ¿viste? Con qué hubiera sido si. Ok. ¿Tenés algo ahí en la cabeza que venga cuando se te plantea esto? Ay, qué difícil. Mm, yo creo que estaba como más determinada. No, no sé qué no es que sabía que iba a estudiar, pero yo siempre fui muy chica 10. O Ok. sea, de hecho, en la facultad con todo lo que hice, o sea, promedio más de 9, o sea, demencial. O sea, no tiene sentido. No sé, son muy autoexigentes, o sea, bueno, no importa. Yo siento que tenía más como un camino de, no sé qué iba a estudiar, pero estudiar un máster como más como marcada como esa carrera más académica, no por el lado de la investigación, pero sí por el lado no sé, eso, tener como más experiencia de ese lado, que hoy en día capaz lo tenga, de hecho me recibí hace 2 meses, pero ni a palos lo proyecto a corto plazo, ni es lo que más me entusiasma mucho más el hacer algo ahora, en este momento de mi vida, y seguir aprendiendo, pero de maneras más como alternativas, digo, con cosas más chiquitas, que ya hacer un máster y ya hacer un posgrado. Como que esas cosas ahora me quedaron más lejanas. Igual no es una alternativa, pues no hubiese vivido de eso, pero fue lo primero que se me vino a la cabeza Bien. así como puntual. ¿Del máster y posgrado en algo en particular o sea, tenés ahí con una puntita de algo que te hubiese No, o sea, yo gustado? cuando era chiquita, más tipo 15, 16, siempre me interesó mucho el comportamiento humano. Me encantaba leer de neurociencia, me encantaba. Mirá. O sea, de hecho, me había anotado en la carrera de psicología de la UBA, después me cambié, así como empecé como el primer cuatri del CBC del primer año, pero me gustaba mucho como ir por ese lado, como entender mucho el comportamiento humano y por qué hacemos lo que hacemos, y como el lado de la evolución y todo eso. Me Así que encanta, sí. me encanta. Una nueva arista. Sí, sí, sí. Me decía Espectacular. interesante igual, solo que no le dedico el tiempo que le dedicaba en ese momento, que sí, creo que hubiese ido por ahí tal Claro, vez. perfecto. Niki, muchísimas gracias por estar A acá. vos, todo re lindo.